Continuamos con el seminario de investigación 4 y hoy vamos a estar conversando sobre aspectos preliminares de lo que debe llevar un artículo científico, incluyendo las partes del manuscrito, las normas del tipo de manuscrito, qué terminología y nomenclatura científica es aceptada de acuerdo a la revista, y ya comenzamos a profundizar un poco más en el título, resumen y palabras clave. Algunos comentarios iniciales es, muchas veces cuando hacemos un trabajo de investigación, recabamos una gran cantidad de variables, de datos y combinaciones de variables. No es necesario tratar de publicar todo dentro de un manuscrito. Hay que seleccionar muy bien cuál es el tipo o con cuántas variables nos vamos a quedar para efectos del análisis y para efectos de la publicación del manuscrito. Entonces es posible que nos sobren algunas variables o que algún otro conjunto de hallazgos decidamos publicarlo en otro manuscrito. El título generalmente que se acepta en el Comité de Ética y en la Universidad CES y que nos aceptan como trabajo aceptado, no necesariamente es el título que se va a utilizar para efectos de la escritura del artículo que vamos a someter a una revista. Es posible que este título varíe porque a veces el título va muy acorde, y eso lo hablamos ahorita, va muy acorde de acuerdo a los hallazgos que encontramos con el estudio. Y realmente lo que es el título y el resumen es lo último que uno revisa y vuelve a revisar y prácticamente es a lo último que uno le mete la mano cuando está escribiendo un artículo, porque puede ir variando a lo largo de la escritura. Bueno, acordémonos de los diferentes tipos de investigación, de los diferentes tipos de artículos que vimos en otra sesión y vemos que, por ejemplo, el número de palabras claves, el número de referencias que nos piden las revistas, el número de autores, puede variar dependiendo del tipo de artículo. Y además esto no solamente varía de acuerdo al tipo de artículo, sino de acuerdo a las normas aceptadas de la revista que nosotros seleccionamos. Entonces hay algunas revistas que nos aceptan 3.000 palabras, otras 4.000, otras nos aceptan hasta 7.000 palabras. Esto es muy variable. Sin embargo, esta tablita se las quise mostrar como para que ustedes vean que hay un número máximo de palabras, o sea, no es escribir infinitamente, pero aproximadamente entre 12 y 15 páginas nos aceptan para un artículo de investigación original y más o menos el número de tablas y gráficos también puede ir entre 4, 5, pero generalmente no más allá de 5 tablas, incluyendo las gráficas, nos aceptan para efectos de la publicación. Hay un tiempo, hay un límite en esto, en lo que son las revistas, porque bueno, publicar es costoso. Muchas revistas cobran para uno poder publicarte el artículo y muchas veces estos costos no están incluidos dentro de los fondos para la investigación. Entonces, bueno, eso hace que además haya un límite y además de alguna manera pone a prueba la capacidad de síntesis del investigador, porque no hay que escribir absolutamente todo y hay que tener esa capacidad de poder resumir en un artículo lo que se va a publicar. Dentro de los elementos del manuscrito tenemos, y esto sí es muy, pero muy parecido entre una revista y otra, generalmente el manuscrito contiene una introducción, la sección de materiales y métodos, la sección de resultados, una sección de discusión y las conclusiones. Estas partes de los artículos científicos son bastante similares entre una revista y otra. Generalmente esto es válido para artículos que son originales, con investigaciones que llevan cada una de estas partes. Por supuesto, los artículos de revisión no tienen estos elementos que estoy mencionando, porque si es un artículo de revisión o de comentarios, pues no necesariamente tienen que tener la sesión de materiales y métodos. Sin embargo, si fuera una revisión sistemática donde hay una búsqueda organizada, exhaustiva de la bibliografía con determinados parámetros metodológicos, sí llevaría cada una de estas partes del artículo. Es importante que ya mentalicemos que vamos siempre a tener una introducción. Cuando ustedes hacen al principio su proyecto de investigación, su propuesta de investigación, es
es el marco teórico que luego termina traduciéndose o llevándose convirtiéndose en lo que va a ser una introducción. Pero entonces queda, generalmente ustedes investigan mucho, tienen una muy buena extensión, una muy buena revisión de la bibliografía en el tema que van a estar trabajando y eso se convierte en lo que es la introducción. Generalmente ustedes van a ir tomando como práctica y se van a dar cuenta que la introducción no sería más allá de 2 páginas de lo que es un manuscrito en un formato de hoja Word, que las materiales y métodos es una sesión bastante detallada que quizás se puede llevar como unas 3 páginas, que los resultados llevan un poco más de espacio dentro del manuscrito y serán como aproximadamente unas 4 páginas y la discusión también unas 3 páginas aproximadamente y las conclusiones quizás una página aproximadamente. Lo que es las tablas, los gráficos, algunas fotografías que contenga el manuscrito estaría aparte y lo que son las referencias bibliográficas también forma parte del manuscrito y sería al final después de las conclusiones. Esos serían las partes de lo que es un manuscrito. Las vamos a ir comentando un poco cada una de ellas. Son muy similares entre las diferentes revistas, independientemente de la revista que ustedes seleccionan, van a ser esas las partes. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, de una publicación y ven como en la primera página, además, se colocan una serie de datos como bases de datos, el editorial de la revista, el nombre de la revista, volumen, año y páginas, que va a tener ya sea la publicación que ustedes están leyendo o la publicación de ustedes una vez que salga ya en la revista publicada. Lleva el título del artículo, los autores, la afiliación de los autores y generalmente en esta primera página va el abstract del resumen. Dependiendo del idioma de la revista, pues el abstract a veces puede ir en un solo idioma, que puede ser inglés, que es como el idioma casi que universal de publicación, pero también si publican en español, va en español, a veces en inglés, y hay algunas revistas que hasta te piden un abstract o un resumen del artículo hasta en 4 idiomas. Bueno, estas son las mismas partes que estuvimos conversando antes. Bueno, el título, que debe tener un título debe ser un título conciso. Hay algunas revistas que inclusive la extensión del título no los limitan, que debe ser un número de 10, 15 palabras. Hay algunos que limitan el número de caracteres del artículo. Hay revistas que te piden que el hallazgo principal forme parte del título. Y generalmente si fuera un estudio randomizado, doble ciego, con caso control, eso es una parte metodológica del tipo de estudio muy importante que si su estudio fuera así, debería formar parte del título. Bueno, acá el lead, la guía, el tema que se va a tratar en el artículo. Hay algunos artículos que inclusive te piden que hagas como un pequeño resumen de 2 o 3 puntos que son los que más destacan de tu investigación. Ya conversamos en la introducción, lo vamos a hacer más detenidamente más adelante. El cuerpo no es más que los mismos métodos, resultados, discusión y el cierre que terminan siendo las conclusiones. Al finalizar la discusión, generalmente uno habla de las limitaciones del estudio si las tuviera. Generalmente siempre hay algún punto débil de las investigaciones y es muy honesto de parte de los autores reconocer esas debilidades. Seguimos con los elementos del manuscrito. Fíjense, este es otro ejemplo. Su título, los autores, la dirección de los autores. Siempre piden un autor responsable de las comunicaciones. Tiene que ser primero el autor que más ha trabajado y que ha liderado como todo el proceso. Y además que tenga buena conexión de internet, que pueda responder rápidamente a los comentarios de las personas que están comentando el artículo. Luego tiene su introducción, fíjense materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, referencias y hasta reconocimientos o agradecimientos que uno le quiera dar a alguna persona que colaboró para que esa investigación se llevara a feliz término. Hay algunas revistas que nos piden una terminología y una nomenclatura científica. Por ejemplo, ustedes tienen que saber cuál es el término que van a utilizar en la bibliografía, que sea un término que sea el aceptado por la revista y el aceptado dentro de la comunidad científica. Entonces, si por ejemplo ustedes van a trabajar con sobrepeso y obesidad, bueno, utilizar esa terminología similarmente a lo largo de todo el escrito. Facilita mucho la lectura, pero además es
mejor aceptado, por supuesto. A menos que sea una investigación cualitativa donde generalmente uno utiliza vocabulario, frases o términos que surgen de las palabras de las personas con quienes ustedes trabajaron. El título. El título es una parte importante porque hay muchas personas que se quedan nada más o en el título o en el resumen. Entonces estos dos puntos de su investigación, de su publicación, debe ser bien, pero bien trabajados. Debe ser un título lo más conciso, que realmente refleje lo que ustedes hicieron. Como les dije, no necesariamente es el mismo título de la propuesta. Cuando ustedes comenzaron esa propuesta hace a lo mejor algunos años atrás, a lo mejor esto fue variando y fue variando inclusive a medida que ustedes fueron encontrando resultados que llamaron más la atención y hacia allá es que quieren enfocar la escritura de su artículo científico. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo esta fue una compañera de ustedes que ya se graduó y ella le pidieron el resumen y el título en 4 idiomas diferentes. Entonces lo teníamos en español, luego lo pedían en inglés, luego lo tenían lo pedían en francés y en portugués, lo cual hace que esa revista que ya tiene 4 idiomas en cuanto a disponibles, en cuanto a título y en cuanto a resumen, pues lo hace mucho más accesible hacia los diferentes geografías. Fíjense que como para hacer este título atractivo, y además esto fue recogido en tiempos de pandemia, ella trabajó con producción, acceso y consumo de alimentos agroecológicos, que era lo novedoso de acá, porque mucha gente ha trabajado ese otro tema, que fue en tiempos de COVID, y ella recolectó sus datos en tiempos de pandemia, y eso lo quisimos destacar en el título, y además lo quisimos destacar a lo largo del manuscrito. El resumen es lo último que ustedes escriben, pues revisan y lo vuelven a mirar, tanto el título como el resumen. Entonces, si bien yo lo estoy hablando ahorita aquí porque es la primera página que uno ve, es una de las últimas partes del artículo que uno escribe. Y siempre es la primera presentación, la primera imagen que tiene el trabajo de ustedes ante el público. Entonces, tiene que estar perfectamente escrito. La mayoría de los resúmenes que nos van a pedir en las diferentes revistas que ustedes vayan a someter su artículo, van a ser resúmenes que van a tener una limitación de espacio, 200 palabras, 250, quizás pero generalmente es una extensión de máximo una cuartilla de una hoja y tenemos que plasmar una breve introducción o justificación del estudio, el objetivo del estudio, los principales métodos que utilizamos dentro del estudio. Si trabajaron con 100 variables, no pueden colocar 100 variables dentro del resumen, pero entonces trabajan con su variable dependiente, con la principal variable que ustedes estudiaron, y explican quizás la relación con alguna otra, pero el cómo midieron esas variables. En el resumen no se utilizan referencias bibliográficas. Después colocan un breve resumen de los que fueron los principales resultados del estudio, generalmente esos resultados relacionados con el objetivo del estudio y una breve conclusión. En esa misma hoja van las palabras claves que también están limitadas en número y que pueden oscilar entre 4 palabras claves y hasta 7 palabras claves. Eso depende de las normas de la revista. Entonces es que hay que mirarlo. Pero lo que sí les puedo decir es que tiene que estar impecablemente escrito. Se lo pueden hacer leer por varias otras personas y bueno, pues todo muy bien porque esa es la única, a veces la única parte de su trabajo que se lee en muchas otras personas. Aquí tienen un ejemplo, yo no se los voy a leer, pero ustedes pueden colocar aquí la pausa al video. Un ejemplo es un tipo de resumen que fue articulado, donde se colocan los antecedentes, el objetivo, los métodos, principales resultados y las conclusiones del estudio. A mí me gustan los resúmenes estructurados porque si uno lo hace de manera estructurada, no se le pasa ninguna parte del resumen. Y luego tenemos aquí el tema de las palabras claves. Hay varios buscadores, ayudan a ubicar su estudio dentro de diferentes contextos, o sea que son bien importantes. Hay diferentes descriptores donde uno puede ubicarlos. Por ejemplo, trabajo mucho con descriptores en ciencias de la salud. Ustedes pueden ubicar aquí cuáles son las mejores palabras que describen a su investigación. Esas van a ser 4, 5, 6 o 7, no más de 7. Entonces tenemos que seleccionarlas muy, pero muy bien. Hay otros buscadores como ESCO y la idea es que ustedes busquen aquellos que mejor se adaptan a el trabajo de ustedes y a describir a su trabajo y que los presente ante lo que es el internet, ante todos los medios donde vaya a circular el artículo.
Muchísimas gracias.